Rectores y el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Antes de comenzar, quería solamente comentarles que el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos es un espacio que tiene ya 10 años, es un espacio multiactor con los 3 pilares, miembros de sociedad civil, miembros de empresas y miembros de entidades públicas. El objetivo de este espacio es contribuir a la difusión y la capacitación en materia de principios voluntarios y principios rectores, fomentar el diálogo multiactor sobre la base de estos 2 marcos normativos y apoyar la implementación tanto de los principios voluntarios como los principios rectores en el Perú. Actualmente estamos también como grupo apoyando el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que está en proceso en el Ministerio de Justicia y hemos venido trabajando a lo largo de todo este tiempo en la difusión de distintos temas que consideramos importantes abordar en la relación entre actividades empresariales y derechos humanos. El día de hoy nos acompañan para este evento, les pido por favor que me puedan habilitar lo de compartir pantalla, nos acompañan 3 ponentes el día de hoy. Tenemos a... Ahí está. A ver si me permiten compartir pantalla, por favor. Okay. Bueno, mientras me permiten compartir pantalla, tenemos a 3 ponentes. Tenemos a Miguel Jaramillo, investigador principal del Grupo de Análisis para Desarrollo GRADE. Él es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado en Economía e Historia por la Universidad de California, obteniendo el doctorado en Historia. Sus áreas de investigación son Economía del Trabajo, Políticas Sociales y Análisis Institucional. Es miembro del Consejo Nacional del Trabajo, de la Comisión Consultiva de Promoción y Empleo y Capacitación Laboral y del Grupo Consultivo Especializado del Consejo Nacional de Competitividad y Formación Laboral. Vamos a ver ahora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. La segunda expositora el día de hoy es Olga Orozco. Ella es jefa del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina de la OIT. Es ingeniera agrónoma con doctorado en botánica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 25 años de experiencia en temas de responsabilidad social empresarial, particularmente en la aplicación de códigos de conducta y certificaciones sociales ambientales, y su ámbito de experiencia incluye cadenas internacionales de abastecimiento de productos agrícolas, manufacturas y productos electrónicos en América y Asia. Además, nos acompaña Carlos Basombrío, él es sociólogo, investigador y analista político, sociólogo por la Universidad Católica del Perú también, ha sido investigador y consultor en temas de seguridad ciudadana y conflictos sociales en el Perú y en otros países, ministro del Interior durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo y del presidente Kuczynski, fue también coordinador de la Comisión de Reestructuración de la Policía y miembro de la Comisión de Modernización de la Policía. El evento de hoy va a constar de 3 preguntas motivadoras que vamos a tener como marco para poder conversar. La primera de ellas, ¿cuáles considera son los principales factores que generan o promueven la informalidad? La segunda pregunta es, ¿qué implicancias tiene la informalidad para el ejercicio pleno de los derechos humanos? Y finalmente, ¿cómo se puede reducir la informalidad? ¿Qué medidas se han adoptado y qué desafíos existen? La metodología es que en cada una de estas preguntas vamos a darle el paso a los 3 expositores para que puedan comentarnos en sus experiencias, sus aproximaciones a cada una de ellas, y vamos a ir avanzando así con cada una de las preguntas. Al final del evento, al final de las 3, vamos a tener un espacio para preguntas, a los cuales voy a pedir a cada uno de los participantes que puedan, por favor, escribir en el chat específicamente las preguntas que tengan para irlas recopilando y poder transmitirlas luego a los y las expositoras. Cada expositor tendrá 5 minutos por cada una de las preguntas y podemos ir así haciendo una conversación entre nosotros. Entonces, sin más, vamos a pasar a la primera pregunta. ¿Cuáles considera son los principales factores que generan o promueven la informalidad? Y para ello le vamos a dar la palabra durante 5 minutos a Miguel Jaramillo. Miguel, ahí está. Muchas gracias, Bruce. Muchas gracias por la invitación a estar en este interesante panel. Yo quisiera comenzar convirtiéndoles algunos datos que muestran claramente cómo a través del mercado laboral podemos ver estas distinciones entre formalidad e informalidad.
para poder comenzar a discutir un poco qué factores pueden estar detrás de estas grandes diferencias, ¿no? En este primer gráfico podemos ver la evolución del empleo en Lima metropolitana. Un gráfico muy similar se puede producir para todo el país. Lima ha sido la ciudad más impactada por el coronavirus, entonces muestra los rasgos centrales de las tendencias recientes. Y lo que vemos es que en general la respuesta ha sido un alza en la inactividad económica y una fuerte caída en el empleo, ¿no? Tanto para empleados como sobre todo para la actividad económica, ¿no? Entonces, y finalmente en la línea de abajo lo que podemos ver es que el desempleo se ha mantenido más o menos estable hasta el trimestre entre marzo y mayo, pero luego ha empezado a subir. Conforme la gente ha empezado a volver al mercado laboral y la tasa de inactividad ha empezado a reducirse. Ahora, a nuestro tema, ¿cómo ha afectado esto de manera diferenciada a personas que estaban en el sector formal o informal, ¿no? Lo que tenemos es que la caída ha sido bastante más fuerte para el sector informal y para el sector particularmente de los independientes, ¿no? Donde las caídas son de alrededor por encima del 60%, mientras que para los asalariados formales han sido del 39% más o menos. Más aún, estas caídas también se pueden observar en los ingresos, ¿no? Particularmente los ingresos de los trabajadores independientes han caído más o menos en más de 30%, ¿no? Mientras que los ingresos en el sector formal se han mantenido constantes. Y han incluso crecido un poquito debido a que la gente que ha salido de sus trabajos en el sector formal han sido los menos calificados y los que tenían remuneraciones más bajas, ¿no? Entonces, claramente vemos que hay efectos diferenciados. Si, un último punto con el que quisiera dejarlos, si miramos desde el punto más bajo a donde estamos al último trimestre, que va hasta agosto, vemos que hay una mucho más rápida recuperación del asalariamiento informal y del empleo independiente, ¿no? Que ambos se han duplicado. Mientras que el empleo formal está creciendo más bien lentamente. Entonces, esto es un escenario que nos espera por los próximos meses, ¿no? Vamos a seguir observando un rápido crecimiento en el sector informal y un más bien lento crecimiento en el sector formal. Entonces, el escenario es que lo que teníamos ya antes de una sociedad y particularmente un mercado laboral escindido entre un sector formal e informal se va a agudizar en el próximo tiempo. Entonces, la discusión no puede ser más relevante en este momento sobre cómo reducir esta brecha, cómo avanzar hacia eliminar estas diferencias entre formalidad e informalidad. Salgo de aquí. ¿Cómo salgo? Parece que Bruce tiene un problema con su micrófono. No sé si me permiten saltar a la conversación, porque creo que Bruce estaba tratando de darme paso. Entonces, mientras Bruce soluciona, ahí estás. Sí, disculpen, había un problema con el audio. Por favor, les pido a los técnicos que me permitan autorizar mi propio audio para poder entrar cuando sea necesario, pero más bien simplemente le iba a dar también el paso a Olga para continuar. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias Bruce por la invitación, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Es un placer compartir ese espacio con Miguel y con Carlos, que son gente que tienen muchísima experiencia y conocimiento en estos temas. Yo voy a hablar un poco desde el punto de vista de la OIT y del punto de vista de las empresas. Entonces, empezaré por hacer una observación que es muy general, pero que yo creo que es válida hacerlo, y es, Miguel hablaba de la informalidad laboral. Hay que recordar que la informalidad incluye, por supuesto, la informalidad laboral, pero también la informalidad de las empresas. ¿Qué quiere decir eso? Entre todo un espectro inmenso de el tipo de empresas y el comportamiento que puede haber entre las empresas, tenemos en un extremo la empresa que tiene todo formalizado, sus registros, sus permisos, sus planillas, todo, y en el otro extremo del espectro tenemos organizaciones ilegales que trafican con droga o con armas y que obviamente son completamente informales. Entonces, en medio de todo ese espectro tenemos un montón de variedades de grises, digamos, que es a lo que nos enfrentamos en el Perú y en todos los países donde tenemos problemas de informalidad. Esa es como la primera imagen que quiero dejarles, que esto no es un problema de blanco o negro, es una cantidad de posibilidades de variedad de situaciones. Les doy el ejemplo del Perú. Entonces, aún antes de la pandemia, si uno mira las encuestas de hogares, 6 millones de personas le dicen a uno, yo tengo una empresa, pero de esas ni siquiera el 15% tiene un RUC. Y si uno entrevista a todas las que tienen un RUC, solamente el 70% tiene una licencia municipal y solamente la mitad tiene un registro de planilla. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos esa gran variedad de situaciones y que tenemos que ver cuál de esos diferentes niveles de formalidad es al que tenemos que atacar primero. Hay estudios de la OIT que son muy interesantes que hablan de que la informalidad se da en dos pasos, la formalización, perdón, se da en dos pasos. Y que ese primer paso es la formalización empresarial y que en un segundo paso las empresas que son formales van hacia la formalización de sus empleados. Este es un estudio de un colega peruano que está ahorita en Ginebra, Juan Chacaltana, y otras personas que han hecho este tipo de análisis en la OIT, y creo que eso es un punto interesante a tener en cuenta. Ahora, nos preguntan cuáles son las razones de la informalidad. Bueno, yo voy a mencionar tres y me voy a detener en una en particular. La primera es muy evidente y es que la informalidad en general es una manifestación de la pobreza. La pobreza y la informalidad van mano a mano. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la gente no decide ser informal porque sí, simplemente como no pueden acceder a un empleo formal, se dedican a actividades informales, crean su propio emprendimiento, no necesariamente porque sean emprendedores o emprendedoras o tengan una gran idea, simplemente porque no les queda de otro. Entonces, la informalidad es una manifestación de la pobreza. La segunda razón que quiero mencionar es que la informalidad depende grandemente de la capacidad o la incapacidad del Estado para cumplir sus propias normas. Y esto es un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa y ver hasta qué punto el gobierno puede mejorar lo que está haciendo en este sentido. Y el tercer punto que quiero mencionar tiene que ver con algo que no es necesariamente muy evidente cuando hablamos de la informalidad. Y es que la informalidad es una función de la baja productividad. De hecho, cuando pensamos en una estructura económica como la del Perú, una de las características más notorias que vemos es que hay una economía que tiene alta heterogeneidad y dispersión productiva. Y esto se manifiesta en que hay sectores que son muy productivos y otros similares o en otros rubros que son muy improductivos. Si ustedes comparan la productividad de la minería en el Perú, por ejemplo, y comparan luego la productividad de la agricultura en la sierra, estamos hablando de que la minería es 50 veces más productiva que la agricultura. Y aún si comparamos dentro de un mismo sector la minería formal y la minería informal, hay una productividad de la minería formal que va 15 veces más que la minería informal. Entonces, tenemos toda esta diversidad. Ahora, ¿por qué la informalidad y la baja productividad están ligadas? Bueno, simplemente esto es el resultado de una estructura productiva que es poco incluyente. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene las siguientes características como persona, si uno es joven, si uno es mujer, si uno trabaja o vive en una zona rural o en un estrato de la ciudad que es un estrato pobre, si uno tiene poca educación, es básicamente como que las estrellas se alinean y todo lo lleva a la informalidad.
seguiremos hablando del tema de productividad en otras, en las siguientes secciones. Veo que Bruce ya me está marcando mi tiempo, así que seguimos. Gracias. Muchas gracias, Olga. Vamos a darle paso entonces para cerrar esta primera pregunta a Carlos Basombrío. No sé si es que... Le voy a marcar para reactivar el audio, por si acaso. Solamente voy comentando que en el grupo de chat está también colocando miembros de la OIT algunas publicaciones de la organización. Me pidieron también que comente. ¿Me escuchan? Me escucha perfecto, Carlos. Gracias. Un gusto. Me alegra participar en esta reunión. La calidad de los ponentes, del grupo, del IDPUC, en fin, entusiasma participar en una reunión así. Al punto, quisiera plantear, no es tan diferente, pero mi enfoque, como ustedes comprenderán, es distinto por el mundo en el que me he desenvuelto profesionalmente. Yo quisiera plantear la explicación fundamental, creo, de la informalidad, se puede resumir en la debilidad del Estado peruano. Y creo que eso se produce en 3 niveles que combinados explican el problema. Uno, la enorme dificultad o incapacidad para representar e incluir. Nuestro Estado ha sido un Estado excluyente, intencionalmente durante mucho tiempo, pero también involuntariamente, y no ha logrado que las personas sean incluidas todas, sino más bien muchos quedan por fuera de esa situación. La segunda, proveer. Yo lo entiendo proveer como brindar determinado tipo de servicios fundamentales que nivelen a toda la población en un piso básico que les permita movilidad social, les permita acceder a distintos tipos de oportunidades. Proveer educación, creo que es fundamental para poder entender a qué me refiero. Proveer salud, proveer seguridad y proveer servicios de infraestructura, de comunicaciones. Si el Estado no es capaz de ofrecerle a todos ese piso básico, va a haber una parte de la población que no va a poder salir de la condición en la que se encuentra, por más ganas y esfuerzos que haya, y se reproduce esa situación de carencias a las que condena la informalidad. Y la última, Olga ya lo ha mencionado, hacer cumplir la ley. El Estado peruano, desde su origen en el virreinato, digamos, la ley se cumple pero no se acata. Para mis amigos, la ley, para mis amigos todo, para mis enemigos la ley, etcétera, dan cuenta de esa tercera característica. Todo eso se puede desarrollar, pero he tratado de encontrar razones que se junten en la debilidad del Estado. La segunda idea que quiero plantear, y que también ha sido planteada, es que la informalidad no es un compartimiento estanco, blanco o negro, donde vive un grupo enorme de gente, en nuestro caso, sino a la vez es un mundo fluido hacia la formalidad. Hay gente que es parcialmente formal, parcialmente informal, y hacia la ilegalidad. La diferencia entre la informalidad y la ilegalidad pasa por que lo ilegal no puede formalizarse, por decirlo de alguna manera. Lo informal está en un mundo en el cual puede transitar hacia lo formal. El mundo, esas relaciones entre los 3 mundos son muy importantes, creo, para entender muchas características del país. Y la última, me queda un minuto, la informalidad no solo es económica, quizás ni siquiera en su origen, pero en todo caso genera otra forma de informalidad, dependiendo cómo queramos llamarlo. Yo quisiera resaltar una cuestión cultural respecto a la informalidad, que en mucho es un valor positivo, ¿no? Visto como un valor positivo, o sea, el que no está dentro de la ley, el que la puede esquivar, el que está un poco por fuera, en muchos casos tiene una valoración positiva y no negativa.
la informalidad política. El Perú no tiene un problema actual de partidos. Nunca los tuvo, básicamente, con algunas excepciones. Siempre ha sido un país donde la política ha sido muy poco capaz de agregar, y estoy terminando, de agregar, digamos, como lo hacen en la mayoría de los países, y la informalidad también frente al cumplimiento de la ley, donde muchas veces personas que son 100% formales en otros aspectos terminan actuando en la misma lógica de informalidad, y podría poner ejemplos si hubiera más tarde tiempo o interés. Muchas gracias, Carlos. Les recuerdo a los ponentes que yo estoy prendiendo la cámara un minuto antes para que puedan ir cerrando, así que no tengan que apurarse al momento de terminar, es simplemente para poder ayudarlos también a calcular y mantener la fluidez de la conversación. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que vamos un poco complementando lo que se va diciendo. La primera pregunta era cuáles consideran los principales factores. La segunda es qué implicancias tiene la informalidad para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Hemos venido hablando un poco de la ausencia, las deficiencias por parte del Estado, y también un poco cómo esto se ha ido enfatizando o marcando en el actual proceso de crisis sanitaria, económica, social y política que tenemos en el Perú. Entonces, la pregunta ahora, ¿qué implicancias, qué podemos esperar? ¿Cuáles son los problemas que nos genera directamente la informalidad en relación al ejercicio de los derechos humanos? Para ello, entonces, le voy a dar paso también por 5 minutos a Miguel Jaramillo. Gracias, Bruce. Totalmente de acuerdo, ¿no? Como con mis anteriores ponentes, en que la informalidad no es una cosa que uno pueda aislar completamente. Hay comportamientos informales en diferentes ámbitos, hay niveles de formalidad y de informalidad. Por ejemplo, un dato que no se tiene en cuenta mayormente es que la clase media deriva sus principales ingresos de la informalidad. No estamos hablando de los más pobres, estamos hablando de la clase media peruana. La gente que vive en los deciles intermedios de la distribución del ingreso, entre el decil cuarto y decil octavo, tienen más del 50% de sus ingresos que provienen de la informalidad. Entonces, la informalidad es un fenómeno que abarca muchas esferas, y Carlos ha descrito muy bien cómo eso se relaciona con un estado sumamente débil, ¿no? En este contexto, obviamente esto genera diferencias que no deberían existir entre ciudadanos, ¿no? Por el hecho de yo ser un trabajador formal, yo tengo la seguridad, yo he podido preservar mi puesto de trabajo, como ha ocurrido con los trabajadores que tienen, por ejemplo, contratos por tiempo indeterminado, mientras que si yo no tengo ese tipo contractual, yo no tengo acceso a ninguna protección social. No hay un seguro de desempleo, el gobierno apuradamente ha tenido que implementar justificadamente un sistema de bonos para suplementar a la población en general que ante la prohibición de ejercer actividades productivas. Entonces, claramente, digamos, en el ámbito económico, que es el ámbito de mi análisis de diferencias. ¿A las 12:30 vamos? Son muy claras, ¿no? Y esto se traduce en otros ámbitos. También hay desigualdades en el acceso a la ley, hay desigualdades para ejercer los derechos políticos, los derechos sociales, y digamos el sustrato de estas diferencias que no son justificables en una nación democrática están en estos diferentes niveles de informalidad y de inacceso a la ley. Entonces es claramente un tema central que deberíamos como país, no solamente por sus implicancias
económicas, sino por sus implicancias políticas y sociales, es un tema que deberíamos discutir a conciencia y tomarnos en serio. Mi impresión es que no nos hemos tomado en serio todavía este tema en esta era democrática que empezó a fines de los 90. Muchas gracias, Miguel. Le damos paso entonces a Olga. Gracias, Bruce. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Miguel. Es más, en lo que tiene que ver con el COVID hay una recomendación que puedo hacer, y a mis colegas acaban de poner en el chat link al trabajo de la nota sobre COVID y empleo que publicamos póstumamente, trabajo de nuestro colega Julio Gamero. Y ahí hay datos muy interesantes de qué está pasando con el empleo y cuáles son las perspectivas para el empleo en Perú en los próximos años. Me gustaría que, si tienen interés en el tema, le den una revisada, está bastante bueno. Entonces, volviendo al efecto en temas de derechos humanos. Pongámonos en estos zapatos de estas personas. Estamos hablando de más de 12 millones de personas en el Perú que trabajan de manera informal. ¿Cuál es la situación de estas personas? Estas personas están viviendo en situación de pobreza, muchos de ellos, sea rural o urbana. Son personas que en el medio de una pandemia no tienen cobertura de seguro social, no tienen cobertura de salud. Son personas que han llegado a la posición en la que están seguramente por falta de educación, porque no han recibido suficiente o debida educación o debidas oportunidades. Ya varios de mis colegas han mencionado varias veces el tema de la desigualdad. Entonces, tenemos a un grupo muy importante de personas, no estamos hablando de un grupo pequeño, son bastantes millones de personas que tienen una gran desventaja frente a los demás en temas de la defensa de sus propios derechos. Derechos tan básicos como son la educación, la salud, el derecho a una pensión. ¿Cuántas personas en este país viven precariamente en su vejez porque nunca consiguieron acceder a una pensión? Y esto lo quiero ligar nuevamente con mi tema de la productividad, porque una cosa que quién sabe no es muy clara, sobre todo para los empleadores, los empresarios, es que hay una relación directa entre la productividad y las buenas condiciones de trabajo. Es un círculo virtuoso o vicioso según se dé la situación. Entonces, una empresa que ofrece buenas condiciones de trabajo es una empresa que anima y alienta a sus trabajadores a ser productivos. También viceversa, una empresa que no ofrece buenas condiciones de trabajo no atrae personal calificado, no capacita a sus trabajadores, no tienen un cubrimiento de salud. Entonces, todo esto hay que verse como en un solo paquete. Ahora, ¿qué podemos hacer desde las empresas para que esa relación se dé? Hemos tratado desde la OIT muchísimo, trabajar sobre todo con las pequeñas y las medianas empresas. La informalidad es un fenómeno que está más o menos, no completamente, pero más o menos restringido a 3 tipos de trabajadores. Trabajadores de cuentas unipersonales, o sea, emprendedores, gente que trabaja de forma independiente, empresas entre 2 y 10 personas, o sea, microempresa y pequeña empresa, y trabajadores y trabajadoras del hogar. Hablemos de ese segundo grupo, que es el de las empresas de entre 2 y 10 personas. Ahí tenemos una gran potencial de trabajar de una manera organizada desde el Estado, desde las instituciones, para promover la formalización, ofreciéndoles a los empleadores o alentando a los empleadores para que trabajen en su productividad. ¿Qué es lo positivo de hablar de productividad con los empleadores? Que es algo que les interesa. Entonces, cuando nosotros hablamos con una pequeña empresa, el dueño o la dueña de una pequeña empresa, y venimos a decirles, es que tienes que pagar impuestos, es que tienes que poner a todo el mundo en planillas, que tienes que pagar bonos, es que tienes que pagar fiestas patrias. Eso, los que son legales, pues obviamente lo entienden, lo aceptan y lo hacen, pero para muchos, su vida es tratar de esquivar eso. Sin embargo, si tú le hablas a un pequeño emprendedor o emprendedora de la posibilidad de crecer, de la posibilidad de llegar a exportar,
de la posibilidad de tener clientes grandes, de la posibilidad de involucrarse en una cadena de aprovisionamiento, sea local o global, pero ser parte de una cadena de abastecimiento, de tener negocios más o menos asegurados por un periodo de tiempo. Eso les interesa, pero eso está siempre ligado a la calidad y a la productividad. Entonces, esa es una discusión que yo quisiera que tengamos muy presente cuando hablemos de la situación en la que están los trabajadores, pero también de la situación en la que están las empresas. Queremos que trabajemos tanto con unos como con otros. Desde la OIT ustedes saben que nuestra visión es tripartita, de apoyar a los trabajadores y a los empleadores, pero hay que trabajar con ellos de manera que lo que se les ofrezca, lo que se les pinte sea ambicioso, pero también beneficioso para ambos grupos. Y desde ahí quiero yo, digamos que enfocar. Así que dejo paso al siguiente. Gracias. Muchas gracias, Olga. Entonces pasamos a la última intervención de esta pregunta con Carlos Ossembrío. Tu audio, por favor. Sí. Lo manejaban. A A ver, yo quisiera, Olga, por razones obvias, enfatiza la idea del trabajo informal. Y en mi caso, por razones también obvias, tengo una idea de que no son contradictorias para nada, de una vida informal, o sea, un conjunto de situaciones y relaciones que se mueven en ese nivel. Y que por eso creo que eso va a definir la complejidad luego para poder las dificultades para enfrentar situaciones. Quien vive en el mundo informal tiene, y se han dicho ya, una serie de desventajas que terminan siendo, cuando se crecen en grado, digamos, terminan siendo violaciones a los derechos humanos, sea civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Por supuesto, no son los únicos que lo sufren, pero son mucho más proclives a ello. Alguna llamada de atención de extremos, por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, había una porción de la población que vivía tan aislado de la formalidad, entendida como un mundo más integral que el solo de laboral, que no tenían documentos de identidad. Digamos, eso se ha ido reduciendo significativamente a lo largo de los años por acción del Estado, pero hasta hace un relativamente tiempo no muy alto, existía un número significativo de personas. Otra cosa que a mí me impresiona, finalmente, el informal pobre me refiero, porque la mayoría de los informales son pobres, es difícil hacerse, son excepciones lo otro. El informal pobre termina pagando proporcionalmente a sus ingresos mucho más impuestos que una persona que tiene ingresos altos. ¿Por qué? Porque como no hay capacidad del Estado de recaudar el impuesto directo del 75% de la población, los impuestos indirectos, el IGB, el selectivo al consumo, pero sobre todo el IGB, tienen que ser muy altos y ahí se paga sin distinción. Si yo compro un chocolate y soy multimillonario, pago el mismo impuesto que paga el muchachito pobre que no tiene para comer por ese mismo chocolate. La posibilidad de pérdida de tu propiedad, por ejemplo, olvídense ya de los seguros, pero un ambulante puede perder su propiedad en cualquier circunstancia, y en este caso son propiedades mínimas que son de sobrevivencia, que es muy difícil de la construcción de la vivienda. La construcción de la vivienda del informal no hay crédito en la mayoría de los casos, casi todos los casos para un informal construyendo su vivienda, y además no necesariamente se construye con las características técnicas y la ubicación, etcétera, que le permitan sobrevivir un terremoto, una inundación. Entonces, hay una serie de cosas que son concomitantes y no solo es el tema del trabajo. Ahora, si ya queremos juntar situaciones atroces, creo que el peor ejemplo de lo que es la informalidad en el Perú lo da la minería ilegal, ¿no? En la minería ilegal concurren factores de explotación horrorosa. Pongamos, por ejemplo, el caso de la Rinconada en Puno, a 4.800 metros sobre el nivel del mar,
donde se extrae oro de manera masiva y donde las personas involucradas en esta actividad sufren las peores violaciones a los derechos humanos que creo hay en el Perú hoy día. Por ejemplo, no trabajan por dinero, trabajan por 6 días a la semana, tienen que trabajar para el dueño de la concesión y un día entrar ellos y sacar lo que puedan para poder sobrevivir. Ese día de descanso es el día que les permite conseguir algo para sobrevivir. Los llamados prostibares, donde chicas jovencitas de zonas muy pobres son explotadas. Todo un mundo de informalidad, no hay derechos laborales, por supuesto. La vida no vale nada, o sea, ahí la gente muere en la informalidad, que era otra cosa que me había olvidado decir. Se puede nacer, vivir y morir en la informalidad. ¿Cuántos cementerios, no clandestinos, sino informales hay en nuestro país? En fin, creo que la informalidad y la violación a los derechos humanos están muy, muy relacionadas. Es bastante fácil establecer esa relación y ahí lo dejo para que Bruno se sienta corta, no me extienda demasiado. Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a pasar entonces a la última pregunta para la mesa, antes de pasar con la discusión, con las preguntas que están saliendo bastante interesantes en el chat. Estoy siendo escuchado, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede reducir la informalidad? ¿Qué medidas se han adoptado y qué desafíos existen? Una vez que hemos visto ya cuáles podrían ser las causas o algunas de ellas, algunas de las consecuencias que podrían tener un marco muy amplio, la pregunta es ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que se podría hacer para mejorar? Pues con esta pregunta tan complicada, igual, le paso la palabra a Miguel Jaramillo para comenzar a tener alguna aproximación en el tema. Sí. Gracias, Bruce. Sí, esta es ciertamente la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo reducir la informalidad o cómo comenzar en un camino que vaya hacia una sociedad más formal, con derechos similares y obligaciones similares para todos los ciudadanos? Ciertamente parece una empresa digna en nuestro tercer siglo de vida como república, ¿no? Obviamente, como han dicho mis colegas, y estoy completamente de acuerdo, la informalidad tiene muchísimas caras. Entonces, yo quisiera referirme a la cara de la que yo creo entender un poquito más, y que tiene que ver con la informalidad laboral, ¿no? Y a mí me parece que el Perú, como la mayor parte de países de América Latina, ha adoptado el sistema bismarckiano de proveer protección social, que es esencialmente un sistema donde es el mercado laboral el que paga por las prestaciones sociales. La gente tiene acceso a prestaciones sociales como las que se han mencionado en esta mesa: salud, pensiones, seguridad en caso de pérdida de empleo, y otras, porque tiene un empleo. Y la presunción es que todos los empleos deben ser formales. Claramente no es el caso, y no parecemos estar acercándonos a ese caso, o habernos acercado a ese caso en las últimas 3 décadas. Entonces yo creo que hay que volver a empezar hay que volver a la pizarra de diseño y comenzar a pensar cómo queremos proveer estos servicios a la población, cómo asegurar que la gente tenga efectivamente estos derechos, ¿no? Entonces, aquí un primer punto básico es que mi opinión es que la gente debería tener acceso a salud, a pensiones, a protección ante shocks externos como pérdida de empleo o pérdida de la salud, no porque tengan un trabajo formal, no porque tengan un trabajo, sino simplemente porque son personas, porque son ciudadanos,
Y parte del paquete de ciudadanía debería ser proveer estos servicios básicos. Entonces, la implicancia de esto es que la manera correcta de financiar estas prestaciones no es a través del mercado laboral, sino a través de impuestos generales, puesto que no importa en lo que yo trabaje, no importa cómo yo trabaje, yo igual tengo derecho a una pensión, tengo igual derecho a acceso a servicios de salud. Entonces, tenemos que pensar como país cómo queremos financiar esto. Entonces, esto no puede salir de un impuesto a la planilla que lo van a pagar simplemente unas pocas empresas, ¿no? El empleo formal en el Perú, 2/3 del empleo formal en el Perú lo generan el 2% de empresas del Perú. Nada más. Nada más. Entonces estamos hablando de un universo relativamente pequeño y donde hay un montón también de empresas pequeñas que están luchando por mantenerse competitivas, por mantenerse al día con sus obligaciones cada vez más grandes, ¿no? El Congreso particularmente es prolífico en inventar nuevas regulaciones, todas muy pequeñas, todas de muy poco impacto, pero cuando vemos la trayectoria, 1200 páginas de regulaciones laborales, es realmente razonable pensar que un empresario puede, un pequeño empresario, no digo una empresa que tiene un estudio de abogados a su cargo, pero un pequeño empresario que contrata 10, 20 trabajadores, pueda entender 1200 páginas de normas laborales. Yo creo que ahí hay temas bien importantes para pensar la informalidad. Ciertamente no es una visión holística. Concuerdo completamente con Carlos que si no tenemos un Estado más fuerte, más competente, más capaz de hacer cumplir la ley, todo va a quedar en discusiones en este tipo de paneles, pero en el tema en el que yo puedo aportar más, creo que tenemos que repensar cómo queremos proveer estos servicios básicos a los ciudadanos. Muchas gracias, Miguel. Le damos la palabra ahora a Olga también. Muchas gracias. Bueno, primero que todo decir que la OIT ha venido trabajando este tema de la formalización por mucho tiempo, por varias décadas ya. Uno de mis colegas acaba de, justo hace un ratito, un link en el chat con un reporte de un proyecto que se llama el Proyecto de Formalización para América Latina y el Caribe, donde los que estén interesados pueden ver ejemplos de cosas que se han hecho en diferentes países y los resultados que se han obtenido. En el caso del Perú en particular tenemos un pequeño laboratorio que es muy interesante explorar. Y este laboratorio se llama La década entre el 2007 y el 2017. ¿Qué pasó en el Perú en esa década? La informalidad bajó de más o menos el 82% al 72%. En los últimos 3 años la informalidad se ha mantenido más o menos estable en un 72%. Entonces tenemos 10 años para analizar qué pasó. ¿Qué pasó en el Perú? ¿Por qué bajó la informalidad? Vamos a mencionar varias cosas. La primera, con mi tema de productividad, es que la productividad en el Perú subió más o menos un 3.3% en ese periodo, sobre todo en la primera década, del 2001 al 2010, más o menos la productividad se incrementó. No es un incremento grandísimo si lo comparamos con lo que pasó en los países asiáticos en la misma época, pero es un incremento y yo creo que eso movió la aguja. ¿Por qué se movió la aguja también? Porque hubo un crecimiento económico muy grande. Todos recordamos lo que pasó con la gran demanda, sobre todo desde China, de productos peruanos como por ejemplo metales. También en esa época empezaron a funcionar las grandes compañías exportadoras de productos agrícolas. Los grandes desarrollos de sistemas de irrigación en la costa peruana, sobre todo en el norte. Entonces hubo un desarrollo y en esa época salieron de la pobreza varios millones de peruanos. Eso hizo un gran cambio. El gobierno también hizo cambios. En esa época también se hicieron cambios en políticas macroeconómicas, se hicieron cambios en la flexibilidad del tipo de cambio, de la libertad cambiaria que se tenía en el país.
Hay estudios muy interesantes de mis colegas Infante Chacaltana, por ejemplo, donde hablan del efecto que tuvo los cambios institucionales, como por ejemplo la ley MIPYME. La ley MIPYME redujo el costo para las pequeñas empresas de lo que valía formalizarse o poner gente en planilla. Chacaltana en este estudio dice que no es evidente que el hecho de hacerlo más barato formalice más rápidamente, sobre todo la parte del empleo. Sin embargo, sí sabemos que hubo un incremento en el número de afiliados al Seguro Social. Como podemos ver, entonces, hay cosas que se han hecho, hay otras que no se han hecho, pero han pasado, como por ejemplo el gran crecimiento en Asia que estimuló tanto la economía en el Perú. Pero tenemos ejemplos de lo que ha pasado, de lo que se ha hecho y de lo que ha funcionado. Yo quisiera hablar brevemente de lo que recomienda la OIT cuando hablamos de la transición de la informalidad a la formalidad. Hay un documento muy interesante que es el Convenio 204, un documento tripartito, que es una recomendación precisamente en ese sentido. Se lo recomiendo que le den una mirada, pero les voy a hacer un gran resumen súper rápido de qué es lo que dice ese documento. La OIT dice que para formalizarse, los países tienen que tomar básicamente 4 tipos de medidas. El primero es trabajar en la productividad, ya hemos venido hablando sobre eso. Tenemos que trabajar en la simplificación de las normas. Ya uno de mis colegas mencionó, Miguel creo que mencionó el hecho de que no es posible que le pidamos a un pequeño empresario que haga cola por 3 días o que llene 100 formularios para poder ser formal. Eso no puede ser. También tiene que haber lo que yo llamo el garrote y la zanahoria. Tiene que haber incentivos, pero tiene que haber también fiscalización. Si uno de esos dos falla, y sobre todo si la fiscalización falla, no vamos a poder avanzar. Entonces, de ahí salen, por supuesto, recomendaciones mucho más puntuales sobre cuáles son las acciones que tiene que tomar el gobierno. Por ejemplo, mejorar la cobertura de los servicios. Si no es atractivo para un trabajador el estar afiliado al servicio de salud, porque los servicios son tan malos que no valen la pena, eso no funciona, la gente no va a querer formalizarse. Si el sistema de fiscalización es tan complejo que básicamente no le logramos llegar ni a un 0.5% de las empresas en el país, eso no nos va a servir. Voy a mencionar solamente 3 temas específicos que yo creo que serían interesantes para el Perú considerar. El primero tiene que ver con la cobertura y la calidad del seguro social, que yo creo que es algo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta, teníamos un gran hueco y una gran deficiencia en los sistemas de salud en general y en particular en lo que tiene que ver con las atenciones del seguro social. Lo segundo, nuevamente, perdón la insistencia, pero para mí esto es importante que quede en la mente de todos, es elevar la productividad de los trabajadores. Y la forma de elevar la productividad de los trabajadores es mejorar los niveles educativos, es que haya cobertura y calidad de los servicios educativos y de salud y que se desarrollen infraestructuras y procesos innovadores que ayuden a poner a los trabajadores peruanos en un nivel más alto. Y finalmente, Bruce, me voy a tomar un minuto más porque quiero hablar de algo muy particular que para mí es importante y que a veces no es tan evidente. Y es cómo incluir a las mujeres en el mercado formal laboral. La mayoría de las personas que trabajan informalmente son mujeres. El desempleo es mayoritariamente para las mujeres. Y después del COVID, esas brechas se van a ampliar. ¿Qué podemos hacer con las mujeres? Para que participen en los mercados laborales, pero que participen en los mercados laborales formales. Porque como ya sabemos, las mujeres tienden a terminar en mercados de trabajo informal, vendiendo algo en una esquina, trabajando unas horas aquí, otras horas allá. Analicemos un solo punto y es el hecho de que la razón por la que muchas mujeres no tienen un trabajo formal o un trabajo de tiempo completo o no tienen un empleo es porque tienen una carga familiar que no les permite salir de su casa a ejercer una labor formalmente. Para todo lo que hagamos en el país necesitamos una infraestructura. Por ejemplo, si un día nos levantáramos y no hubiera carreteras o no hubiera calles, estaríamos a gritos pidiéndole al gobierno, necesitamos la infraestructura de transporte para poder ir a trabajar, para poder hacer actividades económicas. ¿Qué les parece a ustedes el pensar que no tenemos infraestructura para que las mujeres puedan dejar a sus hijos al cuidado de alguien de una manera segura y accesible económicamente y poder ir a trabajar?
¿Qué tal si pensamos en servicios de prestación de guardería o atención a la primera infancia, que sean accesibles y que sean promocionados para el gobierno? Y con esto promoveríamos la equidad de género y promoveríamos el empleo formal para las mujeres. Esa es una idea que les dejo sobre la mesa. Gracias. Muchas gracias, Olga. Le damos la palabra entonces a Carlos Basombrío. Sí, gracias. Muy interesantes las reflexiones de ambos. No creo tener nada especial que plantear, pero quisiera, a ver, me parece que primero la idea de proceso que Olga ha planteado con mucha claridad, o sea, no vamos a acabar con la informalidad en 4 años, ni en 5 años, y probablemente ni siquiera en una generación, pero el punto clave es cuál es la tendencia. Y al parecer la tendencia a la reducción de la informalidad ha sido interesante entre el 2007 y el 2017, y creo que eso también nos da muchas pistas. Creo que hay que distinguir entre medidas ad hoc, para así decir, esto es para reducir informalidad, y otra, que creo que es la más importante, que es las consecuencias de las cosas que hacemos en la informalidad. Olga ha sido muy precisa en varias de ellas, y yo quisiera retomar algunas cosas, porque sí creo que no es que hemos perdido completamente el tiempo, tampoco hay que tener una visión tan pesimista. Y voy al tema de debilidad del Estado y al primer concepto que había ahí introducido, esta idea de representar, incluir. Creo que en términos formales y reales, hoy el Perú, en términos de participación, de derechos de participación, ha cambiado enormemente respecto a décadas anteriores. Vayamos nomás al tema del voto. La generación de mis padres, las mujeres no tenían derecho a votar y los analfabetos tampoco. Eso ahora, digamos, sería pues tan absurdo entrar a la discusión de cualquiera de esas cosas, y en el caso de las mujeres lo que estamos discutiendo ahora es que si se está haciendo lo suficiente para garantizar la igualdad con la alternancia, etcétera. Son discusiones ya de otro nivel. Creo que el problema que tenemos con la representación en el Perú no es de derechos extensivos, sino de calidad. Creo que la calidad de nuestra representación política, por ejemplo, en el Congreso, la calidad de la mayoría de las personas que son elegidas por votación popular, deja mucho que desear. Y también el problema inmenso, que creo que es un freno para todas las cosas que hacemos, por el Perú y en general, y en particular la informalidad, que es la corrupción, ¿no? O sea, ¿quién se acerca a algo que sabe que está podrido? ¿No? Te sientes más alejado, más ajeno, y además la corrupción establece desigualdades y problemas adicionales. El segundo, proveer. Yo no coincido con quienes dicen que estamos igual de mal en educación, en salud, en infraestructura. No es verdad, creo yo. Primero, que el crecimiento económico ha generado muchísimos más recursos para educación, para salud, etcétera, para todo. Y eso es bueno per se, pero enfrenta dos dificultades que tenemos que cambiar si queremos que eso se convierta en mucho más sustancial. La capacidad de gastar y la capacidad de gastar eficientemente, honesta, transparente y sin corrupción. Pero aún así, hoy día hay mejores escuelas en el Perú que las que había hace 20 años, hay más hospitales, etcétera, etcétera, y creo que eso es un mejor piso que el que había hace 25 años, mejor piso hacia una igualdad de oportunidades que la que había hace 25 años. La capacidad de hacer cumplir la ley, yo creo que ahí es donde no hemos avanzado mucho y quizás hemos retrocedido en determinados aspectos, y eso tiene que ver con el tránsito o la vinculación entre informalidad e ilegalidad. El crecimiento económico de estos años, que disminuyó la informalidad
hacia un sector que pasó a la formalidad, pero también generó mejores condiciones para actuar ilegalmente, para apropiarse de los bienes y los dineros y en fin, todo con el crimen organizado que se ha desarrollado. Yo creo que allí sí no estamos avanzando en el sentido correcto. En el caso de la seguridad, y con eso termino, en el caso de la inseguridad, la incapacidad del Estado de brindar ese servicio lo que genera es la respuesta social de proveerse seguridad por propia mano. Eso incluye linchamientos, incluye, en fin, una serie de cosas que en lugar de ayudar a estas personas a salir del problema, los complica porque al aplicar seguridad de una manera informal, terminan metiéndose en la ilegalidad. Bueno, ahí lo dejo para no desarrollar demasiado. Muchas gracias a los tres ponentes. Creo que el tema de informalidad comienza además a aprender un montón de focos de temas relacionados que merecerían inclusive preguntas específicas para poder ser abordados. Vamos a recoger algunas de las preguntas que están en el chat. Les invito también a los y las ponentes a que puedan irlas mirando, porque creo que hay varias preguntas interesantes. Hemos tratado de recopilar algunas de las que hay y juntarlas para poder abordar en varias de ellas. Les propongo hacer una primera ronda voy a hacer dos preguntas a cada uno de ustedes y 3 minutos para que puedan responderlas. A Miguel, para comenzar en el mismo orden, hay una pregunta directamente ligada a las causas y la consecuencia y saber si específicamente la informalidad a quién beneficia de manera en particular. ¿Quiénes son las entidades, las personas que se ven beneficiadas por la informalidad? Y esto lo relaciono con otra pregunta que también está en el chat, que es como cómo abordarla, si es que finalmente existen intereses económicos, una representación política que no solamente busca afianzar la informalidad, sino que busca también desproteger algunos derechos de la ciudadanía. Entonces, es esa la primera. Igual le invito a Olga y a Carlos también, si es que en su presentación les interesa también abordar en algo el tema, puedan también comentarlo. No sé, Miguel, si podemos comenzar contigo. De acuerdo, Bruce. A ver, sí, efectivamente, como que uno abre el tema de la informalidad y es una caja de Pandora, ¿no? Sus ramificaciones son enormes y abarcan prácticamente todas las áreas de acción del país, ¿no? Yo quisiera decir dos cosas, ¿no? Uno, efectivamente, el Perú ha progresado mucho, yo creo, en las últimas 3 décadas en términos de indicadores sociales, pero yo no destacaría dentro de esas áreas de mejora la informalidad, ¿no? Nosotros, si nosotros nos comparamos con otros países de la región, si trazamos una curva de dónde está el nivel de informalidad de acuerdo al nivel de ingresos per cápita de nuestros vecinos en la región de América Latina, nosotros estamos 20 puntos por ciento arriba. Entonces hay temas generales que tienen que ver con escaso nivel de desarrollo, como Olga lo ha repetido, yo creo que bastante, el nivel de productividad en nuestras economías, pero hay cosas particulares del Perú que lo hacen particularmente informal y que yo creo que tienen que ver con lo que Carlos mencionó al inicio de su exposición en términos de un Estado sumamente débil y que parece haber crecido en el margen extensivo, ¿no? El presupuesto público se ha triplicado en los últimos 20 años, pero la capacidad de hacer cumplir las regulaciones que el crecimiento de ese mismo Estado generó no han ido acorde, ¿no? Entonces,
típicamente las reglas, las regulaciones que se imponen muchas veces con las mejores intenciones, pero típicamente no se contempla cómo se va a hacer para hacer cumplir esa ley, y digamos, van desde los ejemplos más pedestres, ¿no? Como esta norma de que yo puedo estar en la playa en estos días de emergencia nacional solamente si estoy haciendo ejercicio, ¿no? La cantidad masiva de gente en las playas en el último fin de semana particularmente, que ha empezado a salir el sol, sugiere que no hay manera de hacer cumplir esa ley. Como esas, tenemos un montón de leyes de muy difícil cumplimiento, de muy difícil fiscalización incluso, ¿no? Entonces, ahí hay un tema bien grande, ¿no? O sea, deberíamos ser bastante más reflexivos cuando adoptamos leyes, incluso cuando las leyes parecen tener las mejores intenciones, ¿no? Los resultados, lamentablemente, en muchos casos no avalan esas buenas intenciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un área bien importante. Y ahí quería referirme a una pregunta que se ha hecho a través del chat, que pregunta por la experiencia histórica de Europa, ¿no? Cómo, y yo creo que una característica de la experiencia histórica de Europa es que las leyes se dan para cumplirse. Acá las leyes se dan sin ninguna reflexión sobre cómo se van a hacer cumplir. Y algunas claramente no contienen esa reflexión porque no es eso lo que interesa. Interesa particularmente en esta generación de políticos que dicen representarnos en el Congreso, parece más bien que lo que se busca es el efecto inmediato, ¿no? Leyes que parecen buenas, ok, por ejemplo, eliminemos las deudas de los pequeños ahorristas que deben mucho dinero a los bancos, ¿no? Sí, seguramente, digamos, esto podría parecer como una buena idea, o controlemos cuánto cobran los bancos a la gente a la que le prestan dinero. Podría parecer una buena idea, pero por lo general las consecuencias de implementar estas ideas son bastante peores que el problema que tratan de resolver para comenzar, ¿no? Entonces, de la enseñanza internacional, yo creo que se necesita una enorme dosis de realismo para avanzar, tener regulaciones que sean adecuadas para el país y que efectivamente tengan una chance de cumplirse. Y yo creo que un tema central acá, y en el que sí deberíamos avanzar y que se puede hacer dentro de la modestia de nuestros recursos, es avanzar en universalizar el acceso a ciertos servicios económicos básicos, ¿no? Salud, pensiones. En salud, de hecho, hemos ya avanzado bastante con el SIS, pero todavía deberíamos asegurar que todos los peruanos tengan acceso a esos servicios de salud, tanto como a una pensión o algún tipo de protección en caso de pérdida de empleo, ¿no? Todo ese paquete mínimo de ciudadanía económica, yo creo que es implementable si es que obviamente no aspiramos desde el primer día a tener las mismas pensiones que tiene un trabajador en un país europeo, ¿no? Eso no es posible para nuestro país. Nuestro país es un país pobre. Pero yo creo que sí podemos sentar las bases para tener un sistema de seguridad social sensato, sano y que efectivamente provea a los ciudadanos, ¿no? Pero lo que yo no veo es cómo ese sistema puede descansar sobre un mercado
laboral tan precario como el que tenemos nosotros, donde menos del 30% de los trabajadores tienen un empleo formal, y dentro de los que tienen un empleo formal, el 80% tienen un contrato a plazo fijo. No veo cómo empezar a deshacer esa madeja para construir una real protección social. Yo creo que hay que construirla a partir del concepto de ciudadanía y a partir de la contribución de todos los peruanos a través de nuestros impuestos. Muchas gracias, Miguel. Olga, te quería preguntar, un poco recogiendo también los comentarios del Zoom, ¿qué incentivos podría generar el Estado para lograr que las empresas informales pasen a ser formales? ¿Pueden ser incentivos tributarios? Y complementarla con qué tipo de relación se debe dar entre los derechos laborales y los incentivos en los sectores productivos, tales como la minería, que son los que estaban ligados, como tú decías, a los mayores niveles de productividad. Sí, gracias, Bruce. Bueno, como les mencionaba antes, la OIT ha hecho mucho trabajo con el proyecto de formalización en América Latina y el Caribe sobre este tema de los incentivos. Y es evidente que se han ensayado muchas cosas y algunas no han mostrado tan buenos resultados como otras. Siempre se piensa que mientras más barata sea el empleo, en el sentido de que contratar a alguien sea muy barato, que esto promueve la formalización. Lo que hasta ahora entendemos es que eso no funciona directamente así. Y también les voy a conectar con lo que acaba de decir Miguel, que tiene mucho sentido. Si uno quiere ser formal, porque con esa formalidad le van a ofrecer una pensión y un seguro de salud, esa pensión y ese seguro de salud tienen que ser de calidad. Y para eso tiene que haber un suficiente número de gente cotizando a la pensión y al seguro de salud para poder que esos servicios sean de calidad. Entonces, un sistema en el que solamente un 30% de los empleados cotizan no es suficiente para que haya sistemas robustos, bien fundamentados y que puedan verse con éxito a largo plazo. Siempre hablamos desde la OIT de la seguridad en el empleo, pero hablamos también de que los trabajadores y los empleadores deben deben trabajar con base en el diálogo social. Entonces, no todo es decir el empleador debe hacer. Estos temas deben ser discutidos de manera tripartita. Y aquí quisiera yo recordar o poner sobre la mesa que estas discusiones no son discusiones solamente de empleadores o de empresarios, son discusiones en las cuales deberían y deben participar los sindicatos. Para poder que tengamos las bases sólidas para que lo que se decida o se proponga, que sean esos incentivos, sean válidos para todas las partes interesadas. Nos preguntan sobre la relación entre derechos laborales y la productividad. Voy a expandir un poquito en eso, que lo mencioné brevemente en una de mis intervenciones, pero que yo creo que vale la pena insistir. Y es el hecho de que la productividad es una función, cuando se ve sobre la productividad laboral nada más, hablando solamente de los empleados, de los trabajadores, la productividad es una función de las buenas condiciones de trabajo. Y esto se alimenta, es un ciclo que se alimenta constantemente. Mientras mejores condiciones ofrecemos, mientras más posibilidades de formación, mientras más posibilidades de subir, de ascender en las posiciones dentro de una compañía, mientras más posibilidades de acceder a un buen trato, que puede ser cosas como, por ejemplo, protección contra el abuso, el acoso, la discriminación. Todo esto da el fundamento a una empresa para que su productividad sea mayor, porque es la forma, perdón, en que las empresas atraen personal calificado. Pónganse ustedes a pensar la última vez que alguno ha estado en la posición de aplicar a un empleo. ¿Qué buscan? Que la empresa tenga una buena reputación, que la empresa se sepa que paga bien, que la empresa que se sepa que uno tiene una posibilidad de ascender profesionalmente. Entonces, estas cosas, como les digo, son un círculo virtuoso al cual siempre tenemos que apostar. Por lo tanto, el cumplimiento de los derechos laborales, y quién sabe ir un poquito más allá de los derechos laborales, lo básico, lo mínimo, y pensar en que la empresa sea atractiva,
que los empleadores hagan su empresa atractiva para los empleados, para los potenciales trabajadores. Esto es algo que promueve la productividad dentro de los empleados. Entonces, creo que lo dejo ahí, Bruce. Muchas gracias, Olga. En la última pregunta, o las últimas preguntas serían para Carlos Basombrío. Sería más bien consultarle, comentaste algo ligado a la informalidad como cultura. Entonces, la pregunta es si es que se puede afirmar que la informalidad es parte de la cultura del país, si es que es así, si es que se debe abordar de manera educativa solamente, y además si es que hay una relación directa entre el cumplimiento de derechos humanos y la informalidad. Es decir, ¿se puede ser informal y cumplir derechos humanos? Quisiera comentar brevemente la pregunta general que planteaste al inicio de a quién beneficia la informalidad, porque creo que es una pregunta muy interesante. Y ahí quisiera más bien discrepar con la idea, creo yo, si fue cierta en algún momento, hoy día creo que no lo es y creo que es una visión obsoleta de la realidad, que las clases empresariales peruanas, la gente el inversor privado, etcétera, etcétera, los ricos, digamos, por ponerlo de una manera más simple, quieren mantener a la población en un estado de informalidad, de mala calidad educativa, etcétera, etcétera, porque así pueden aprovecharlos mejor y aprovecharse de ellos. Yo creo que esa visión es muy equivocada. Creo que, en primer lugar, desde la informalidad se produce una competencia desleal en un conjunto de bienes y servicios que afectan a quienes están en la formalidad. La falta uno de los problemas muy importantes que tenemos es que por la pésima educación, la calidad de la formación y capacidad de desarrollo de los trabajadores, de muchos trabajadores, es muy baja. Ergo, su productividad es muy baja. Pero en términos de lo que significa el desarrollo económico de un país, se necesitan trabajadores de alta calificación con capacidades de desarrollar eso, y estas situaciones lo impiden. Lo que sí se beneficia con la informalidad, me parece clarísimo, es la ilegalidad. La ilegalidad encuentra en el mundo enorme de la informalidad un lugar donde esconderse y donde tener oportunidades de desarrollo. No puedo detenerme en eso, pero quisiera marcar solamente ese tema que tiene que ver mucho con mi trabajo. ¿La cultura del país es informal? No sé. Primero hablar de la cultura, hablar de todos es siempre muy riesgoso, porque no todos nos comportamos y tenemos la misma forma de ver las cosas que, ¿cómo se llama? Hace que haya múltiples matices. ¿En qué estaba pensando? Primero, y evidentemente la educación y el ejemplo, me parece que son los dos mejores mecanismos para luchar contra estas situaciones. Pongo un ejemplo sencillo y que de alguna manera todos hemos observado en algún momento o muy frecuentemente. Existe una comprensible y legítima crítica, por ejemplo, al microbusero informal que no respeta ninguna regla de tránsito, que tiene 800 multas, que maneja un vehículo destartalado, etcétera, 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 y que causa por ello accidentes muy graves. ¿Qué decir de eso? Eso tiene que transformarse. Pero, ¿qué pasa cuando se regresa el domingo en la tarde de las playas del sur, decenas de miles de carros, y hay un sector importante de personas que decide que ellos tienen derecho a ir por la vía auxiliar, donde solo debe estar detenidos los automóviles? Y por supuesto hay carros destartalados que lo hacen, pero la mayor parte son carros muy, muy de lujo que lo hacen. Entonces, esa cultura es una cultura de no respeto a la ley, de lo mejor para mí todo y para los demás nada, etcétera, que sí creo que impregna en muchos aspectos a la sociedad y que además es muy frívola, porque esas mismas personas
yendo a otros países no hacen eso. Entonces, me parece que hay un ejemplo ahí de cómo esa cultura del vale todo, del no respetar nada, etcétera, etcétera, que linda con lo ilegal y que está en la informalidad, de alguna manera impregna a la sociedad, no en su conjunto, pero en muchos sectores. Muchas gracias. También con ánimos de cerrar y tener el mismo tiempo que habíamos previsto en el programa, quiero agradecer antes que nada a Miguel Jaramillo, a Olga Orozco y a Carlos Sombrío por compartir con nosotros su tiempo y estas excelentes presentaciones. Agradecerles a todos y a todas por participar en el evento el día de hoy. Y con eso damos cierre. Vamos a compartir el link para que puedan ver el evento en el Facebook Live del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, para que puedan también ahí volverlo a mirar o compartirlo si es que lo consideran pertinente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Fue un gusto. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Carlos, Olga. Gracias. Hasta pronto.